Bueno, ahora los niños podéis ir a las clases con vuestros profesores. Esperamos que os haya gustado estar aquí entre nosotros. Y vamos a leer el Salmo 5, del que Marcos nos va a hablar. Dice así: Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Endereza delante de mí tu senda. En sus palabras no hay sinceridad. En su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices a los justos. Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Marcos, si quieres pasar. Vamos a pedir. Señor, pedimos tu bendición para este tiempo en el que vamos a meditar tu palabra. Queremos, Señor, que estos salmos en los que vamos a ir meditando en estos días, y en concreto el salmo de hoy, sea de consuelo para nuestras vidas y sea de aliento para seguir adelante y confiar en ti, Señor, y para tomar nuevas fuerzas. Bendice a Marcos y también a los niños en la escuela dominical. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Eli. Hoy me ha fallado un poco la técnica, tenía algunos vídeos que compartir con vosotros y no voy a poder, pero ya me va un poco bien también, porque así le meto una marcha más al sermón y no nos enganchamos con el segundo culto. No hace falta pincharos mucho para cuando hablamos de salmos, que todos os animéis a compartir, ¿verdad? Los salmos conectan de manera especial con nuestra vida y siempre hay un salmo que es el favorito, el especial, ¿no? Porque nos reconforta, porque ha formado parte de nuestra experiencia. Y esta serie de música que inspira vidas, espero que realmente nos lleve a conectar con nuestro corazón, con nuestras experiencias, con lo que estamos viviendo, con lo que está por venir. Cuando hablamos de salmos, hablamos de poesía, hablamos de música, hablamos de canciones. Y hay canciones de todo tipo, ¿verdad? Estaréis de acuerdo conmigo que hay canciones muy raras. Hay canciones intensas, lentas, rápidas, alegres, tristes. Canciones que no dicen nada. Otras lo revelan todo. Canciones desde el fondo del alma. Canciones producto de la experiencia vivida. Otras simplemente son superficiales, animan a bailar y poco más. En mi época de instituto bailábamos la mayonesa en las discotecas. Bueno, pues era lo que solo animaba a bailar, no había mucha cosa más en esa canción. Nos gusta escuchar música en el coche. Me entenderás si tienes hijos, porque la música en el coche les calma y hace el trayecto más placentero a los padres. Débora tiene unos primos que cuando su primera hija, Sara, estaba en la pancha de la mamá, le ponían música heavy. Nosotros le poníamos música clásica, que es un poco lo más común, ¿no? Aquello que dicen para despertar un poco ellos le ponían música heavy. Entonces la niña, para relajarse, cuando nació, necesitaba música heavy. Y en el coche le ponían música heavy.
Imaginaos qué estrés de viaje, ¿no? No sé si os pasa, pero yo a veces, escuchando una canción, me pregunto ¿qué le habrá pasado a este hombre o a esta mujer? ¿Qué experiencia habrá tenido para llevarle a cantar eso o a componer eso, ¿no? No sé, los que sois de mi generación, no sé si os acordáis de Alex Ubago, ¿sí? Que este hombre era un desafortunado en el amor, solo cantaba canciones de desamor. Qué triste, ¿no? Luego hay una canción de Pablo López, que era uno de los vídeos que tenía, que se llama El Patio. No sé si la habéis escuchado. La letra es muy intensa, tanto que uno se pregunta qué tristeza tan grande tiene que haber en el compositor de esa canción. La letra dice: fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga, que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas, y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas, y solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes solo. ¿La habéis escuchado? ¿No me hagáis cantarla? El autor, al escribir una canción, te está permitiendo entrar en su experiencia, en su propia vida, y a veces al hacerlo conecta con la tuya, con lo que tú estás viviendo o lo que tú has vivido. Sus palabras resuenan en tu propia vida. Por eso nos gusta la música, entre otras cosas, porque nos acercan a experiencias. Nos hacen revivir cosas, nos hacen aflorar sentimientos, recuerdos, situaciones. Como os decía antes, los salmos son poemas, son canciones que provocan en nosotros ese mismo efecto. Transmiten cosas que nos recuerdan a lo que nosotros sentimos, a lo que vivimos, aquello con lo que luchamos. Y aquí David ha sido inspirado por Dios para escribir palabras que conectan contigo y que conectan conmigo. Y me encantan los salmos precisamente por eso. A veces estoy alegre y lo quiero expresar, los salmos me ayudan. Otras veces estoy estresado, estoy agobiado, no sé por dónde caminar, los salmos me ayudan. En otras ocasiones estoy caído, estoy derrotado, necesito que alguien me levante, y la experiencia del salmista me ayuda en ese proceso. Otras veces estoy desanimado, desconcertado, necesito estímulo, necesito aliento. También lo encuentro en los salmos. Porque los salmos simulan nuestra vida. Y al simularla, al acercarse a nuestra experiencia y a nuestra realidad, el autor quiere llevarnos a la alabanza, a la adoración al mismo Dios y a su pastoreo en la situación que estemos viviendo. Y el Salmo 5, que Eli nos ha leído, es un salmo para el desanimado. Hay muchas causas de desánimo en la vida. Quizás estás desanimado o te desanimas por un corazón roto o por un desengaño y todo lo ves gris, tal vez por las críticas o las palabras de otros. Quizás es porque estás atravesando una temporada difícil de enfermedad, de problemas económicos, de cambios significativos en tu vida, en áreas que son capitales, que son trascendentales: el trabajo, la familia, los estudios, la comunidad, la iglesia. Los ingleses dicen que quizás te despertaste por el lado equivocado de la cama. Bueno, nosotros hablamos de levantarse con el otro pie, el pie izquierdo. Los ingleses hablan de levantarse por el otro lado de la cama. Simplemente te despiertas y estás desanimado o desanimada, estás viviendo una situación difícil, una experiencia dura, que puede ser personal, que puede ser comunitaria a nivel de iglesia, pero en cualquier caso pesa y desanima. Y Dios reconoce tu desánimo. Dios no es indiferente y quiere levantar tu espíritu para que continúes andando y acercándote a Dios en oración. Por eso me gusta el Salmo 5 y por eso lo incorporo a mis 40 principales. Pero antes de entrar en el Salmo y desgranarlo un poquito, me gustaría destacar dos características que encontramos al principio en esta canción y que, como decía, realmente nos indica que este es un salmo que está indicado para los desanimados.
y esa experiencia suele ser común entre nosotros. No necesariamente ahora, pero siempre pasamos por momentos de desánimo. En el título, no sé si en todas vuestras Biblias, pero en algunas traducciones, en el título hay una frase que dice sobre Neilot. No sé si te has preguntado alguna vez qué es eso, porque solemos obviar los títulos en los pasajes de la Biblia, pero en los Salmos no deberíamos obviar los títulos porque los títulos son parte del pasaje. No es que a Sociedad Bíblica se le ha ocurrido poner eso ahí, sino que es parte de la canción, es parte de lo que el autor quería escribir. Dicen que los estudiosos que Neilot es un instrumento musical sobre todo asociado a la lamentación. Si estudias muchos salmos, te das cuenta que los salmos de lamentación se tocan con el Neilot. Salvando las diferencias y con respeto a los violinistas en la sala, a veces solemos identificar el violín, nosotros, tocado de cierta manera con estados de ánimo triste, melancólico o de desánimo. Pues el Neilot era un instrumento tocado con esa intención. La segunda idea, la segunda característica tiene que ver con el tempo de la canción. No lo vemos en la traducción española, pero sí está en el original, sí que está en el hebreo. Son los acentos que los autores hebreos ponen y que conducen el tempo de la música. Cantamos canciones más rápidas y más lentas, pero ese tempo influye en la persona que lo escucha. Hay uno de mis autores, de mis compositores favoritos, no es de los clásicos, y para mí es como un grande, como un Bach, como un Chopin, como un Beethoven, pero contemporáneo, ¿no? Que es John Williams. Sabéis que John Williams es uno de los grandes compositores, especialmente de bandas sonoras de películas. Y es espectacular lo que John Williams hace con la música en las películas. Por ejemplo, los que recordáis la película Tiburón, John Williams es el compositor de la banda sonora. Williams es capaz de situar al tiburón en la escena sin que aparezca. O sea, no sale el tiburón, tú no ves el tiburón, pero solo la orquesta tocando la pieza en ese momento te hace pensar, ver, de alguna manera, que el tiburón está en la escena. Tenía un corte para que lo vierais, si no os metéis en internet y lo buscáis. Pero los que os acordáis de la película, el tempo, la intensidad, la música nos transmite cosas que son necesarias y que tienen que ver con el mensaje que el autor quiere compartir. Y este salmo lleva un ritmo casi de cojeo. Es como si la canción fuera cojeando en todo momento. Cojeando porque el autor tiene tanta carga encima, tiene tanto peso encima, que no puede caminar bien. El autor nos transmite que hay algo pesado que le está causando ese desánimo. Y vamos a dividir el salmo en 3 partes y lo vamos a digerir en 3 partes. La primera son los 3 primeros versículos que tienen que ver con la petición a Dios. En segundo lugar, versículos 4 al 11, estamos en la espera en Dios. Porque la pausa es común a todos en medio de nuestras situaciones, sobre todo cuando le pedimos algo a Dios. Y el último versículo, el versículo 12, nos va a hablar de la promesa. Y en esa promesa vamos a ver que el autor va del desánimo, de la carga, a la alabanza, a la adoración. A veces incluso, aunque lo que provoque el desánimo no haya cesado, no haya desaparecido. Empezamos con la petición, primeros 3 versículos. Atiende, Señor, escucha mis súplicas, por la mañana te buscaré. Una de las herramientas literarias que utilizan los autores, sobre todo en los Salmos y en el libro de Proverbios, es repetir una misma idea, una misma frase. Lo hacemos todos en nuestro lenguaje cotidiano para incrementar la intensidad, poner énfasis en lo que estamos diciendo. Y en este salmo encontramos la repetición ya en los primeros versículos.
donde se incrementa el énfasis. Dice, escucha, Señor, y luego dice, considera. Hay más intensidad en la segunda parte. El autor ha incrementado la desesperación en sus dos primeras frases. No solo escucha, sino también considera. Y no solo tiene que ver con mis palabras, Señor, tiene que ver con mi gemir, con lo que hay dentro de mí, lo que hay en mi corazón, la desesperación que estoy sintiendo. En una situación que te desanima, el desánimo tiende a aumentar y entras en un bucle de sentimientos y de pensamientos del que es muy difícil salir. En Canarias decimos que empezamos a comernos el coco. Y cuando nos sentimos así, lo primero que nos aconseja el salmista es traérselo al Señor en oración. Dice, a ti elevo mi plegaria, por la mañana, Señor, escucha mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo esperando respuesta. Y es interesante esa expresión de por la mañana me presentaré delante de ti, porque la mañana, ¿qué es? La mañana es lo primero del día. Es el inicio del día. Y la idea no es cuando sean las 6 o las 7 de la mañana me acerco a ti, sino que no esperes. Que lo primero que hagas en tu desánimo, en tu desesperación, en tu situación, lo primero que hagas sea traérselo al Señor. No te comas el coco dándole vueltas y buscando soluciones fuera, cuéntaselo a Dios antes de que la oscuridad te desespere y entres en ese bucle de comerte el coco. No sé si os pasa, yo suelo comerme el coco mucho por la noche. Nos roba el sueño y yo me encuentro a veces en un bucle que me ahoga y me roba el sueño. Dice la psicología que los problemas parecen más grandes por la noche, porque en nuestra mente la zona de la razón duerme de una manera tan profunda que te puedes despertar, pero la parte de la razón en tu cerebro está adormilada todavía, ¿no? Le cuesta despertarse, es como un diésel, ¿no? Le cuesta arrancar. Entonces, te despiertas a las 4 de la mañana, intentas razonar, pero la razón no está funcionando como debería. Así que el problema parece mucho más inmenso, mucho más grande. Y luego llega la mañana y las cosas se ven con otra perspectiva. Y el Salmo nos dice que cuando llega la preocupación por el desánimo, cuando estamos desalentados, lo primero que debemos hacer es acercarnos al Señor en oración. Y el versículo 3 acaba introduciéndonos en el segundo punto. Una vez que estás en la presencia del Señor, dice el salmista, allí esperaré. Versículos 4 al 11. Es la mayoría del Salmo, y la mayoría del Salmo se desarrolla en la pausa. Dedicación de tiempo en la presencia del Señor. Contemplando al Señor, buscando su voluntad, buscando su dirección, su consuelo, su estímulo, su carácter, su justicia, su amor, sus fuerzas. Y en el tiempo de espera, David no está pasivo. David hace una serie de cosas, porque la espera no es inmovilismo, no es parálisis, no es pasividad. Y en este salmo David va a estar más activo que nunca. ¿Qué hace David? Hace 3 cosas. Versículos 4 y 5, David se fija en Dios. Tú no eres Dios que se complazca en lo malo, a tu lado no hay cabida para los malvados, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. David levanta su vista y mira a Dios. Se da cuenta de a quién, reconoce a quién ha traído su súplica. Porque cuando tomamos conciencia de a quién estamos dirigiendo nuestra súplica, recordamos cuál es el carácter de Dios, eso empieza a hacer efecto en nosotros, en cómo nos sentimos, en cuál es la visión que queda por delante y en cómo sobrellevamos aún el tiempo de espera. Pero fijaos que lo que David destaca del carácter de Dios en este salmo alude a la santidad de Dios. Dios, tú no estás para los que insisten en pecar.
Hay mucha gente que piensa en Dios solo como un amuleto, que me resuelva la situación y luego ya está, ya me olvido porque ya me lo ha resuelto. Y luego se indignan cuando las cosas no funcionan. Viven su vida de espaldas a Dios, solo lo buscan cuando están en apuros, sin la pretensión de seguirle cuando le saques del atolladero. Pues este pasaje, este salmo, es una respuesta a todos los que se acercan a Dios de una manera genuina para contar con Él en su vida. En segundo lugar, versículos 7 y 8, David mira hacia sí mismo. Dice, pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, endereza delante de mí tu senda. ¿Qué hace David mientras espera? David ha traído su súplica a Dios, se la ha dejado a Él para que se encargue y ahora nos cuenta aquello a lo que se compromete mientras espera en el Señor. En primer lugar, David se compromete a seguir, versículo 7, entrando en la casa del Señor. Está hablando del templo, del tabernáculo, que nosotros relacionamos con la iglesia y con la vida comunitaria. Una de las cosas que pasan cuando nos desanimamos es dejar de estar activos, de formar parte, de ser asiduos en la vida comunitaria. Pero David dice, mientras yo espero la respuesta del Señor, me comprometo a seguir yendo a su casa. En segundo lugar, David se compromete a seguir adorando aún cuando no está en el templo, cuando no está en la iglesia. Dice, yo puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Se sitúa fuera del templo. Es decir, David se compromete con Dios en la espera, a pesar del desánimo y de que la situación no ha cesado. David se compromete dentro y fuera de la comunidad con Dios. Y ese compromiso es un compromiso de adoración, es decir, de una respuesta de todo su ser, de toda su vida, de todas sus responsabilidades, una respuesta de todo su ser a todo el ser de Dios. Se rinde a Dios. David, en ese tiempo de espera, mira a Dios, mira hacia sí mismo y echa una mirada a su alrededor, a los que están a su lado. Versículos 9 al 11. Dice, en sus palabras, en las de estos que me están causando el desánimo, no hay sinceridad. En su interior solo hay corrupción. Dice, condénalos, oh Dios. Bueno. David aquí mira a su alrededor y viendo la realidad que le envuelve, en medio de la situación de desánimo que está viviendo, decide comprometerse a no dejarse llevar por aquellos que no cuentan con Dios en su vida. Es como si le dijera al Señor, Señor, estos van en una dirección, pero yo, Señor, me comprometo a no dejarme llevar por esos caminos. A pesar de los afanes, a pesar de que esto no tiene una salida fácil ni inmediata y que me va a tocar lidiar con esto quizás el resto de mi vida. A pesar de las modas, a pesar de las presiones, no me voy a dejar arrastrar. Porque estoy comprometido contigo en la espera y en el desánimo, Señor. En esas cosas que David hace mientras espera, descubrimos también la causa del desánimo, ¿no? Hay chismes, hay mentiras sobre su persona. David está rodeado de gente que lo quiere destruir, que lo acusa, que quiere destruir su integridad, hablando mal de él. Pero David decide que en medio de la espera se compromete a no ser igual que ellos. David decide dejárselo al Señor. No está diciendo no te defiendas, está diciendo que su socorro y que su ayuda, que sus fuerzas, que su capacidad está puesta en el Señor. Y cuando David se sitúa en esa perspectiva de Dios, de sí mismo y de lo que tiene a su alrededor, cuando asume esos compromisos, empieza a cambiar el ánimo. Comienza a aparecer la luz del sol
y empieza a alegrarse en el Señor. Versículo 11. Pero, ese adversativo que rompe con la dinámica del Salmo y de la situación, pero que se alegren todos los que en ti hacen esto que estamos hablando, buscan refugio en ti y se acercan a ti. Las decisiones que David ha tomado quizás no han cambiado la situación, las circunstancias siguen siendo las mismas, quizás no han solucionado el dolor que siente, pero le ponen en una perspectiva diferente que supone un acicate para perseverar, para continuar y para sostenerse. Y en último lugar encontramos la promesa en el versículo 12. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Y esa promesa es relevante porque impulsa al salmista a adorar. La promesa coge a David desde el desánimo y lo levanta para conducirlo a la adoración. Y qué importante es tener esa convicción. Qué importante es recordar que en cualquier situación en la que te encuentres, si perteneces a Jesús, si el Señor está en tu vida, Él promete rodearte. Aunque estés en medio de angustias, aunque estés sufriendo, aunque tengas dudas, aunque te sientas incomprendida y desanimada, aunque todo lo que veas sea oscuridad y desesperación en aumento, el Señor está cerca, rodeándote. Y hemos cantado mucho de esto y me encanta cuando predico y Pau escoge las canciones porque las clava. Tengo que admitir que no podemos ser dogmáticos en cuanto a la situación que David está viviendo y los autores lo sitúan en diferentes épocas de su vida. No lo sabemos con exactitud. Yo tengo mis sospechas de lo que está pasando cuando escribe este salmo. Sobre todo cuando utiliza esa expresión al final que dice tú eres mi escudo que me rodeas, ¿no? En el versículo 12. Si me acompañáis al primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 23, versículo 26, dice, Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeados y ya estaba a punto de atraparlos. En este texto encontramos a David rodeado de enemigos. Así que David tiene que esconderse en cuevas y Saúl le persigue hasta ahí. Y en esos momentos su perspectiva está nublada. No ve cómo puede ser rey si está a punto de morir, si está en la situación en la que está. Claro, tú y yo conocemos la historia, ¿verdad? Pero él aún no, en este punto. David solo ve a su alrededor desesperación y desánimo. Y en este punto todo parece ser el final de la historia. Todo parece favorecer al injusto Saúl. David no puede ver con sus ojos naturales la realidad que se está desarrollando en el plano divino. Sus ojos naturales le dicen que lo que le rodea es muy chungo y le desanima. El cerco de sus enemigos, la desesperación, pero los ojos divinos cuentan otra historia. Dice que de pronto Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió a enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Sela Amag-Lekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engandi. ¿Puedes imaginar este momento de David? ¿Te puedes situar en la historia ahí perdido en la montaña, metido en cuevas, quizás aquí cerca de San Miquel de Alfai y Saúl con su ejército persiguiéndole? David se sabe rodeado, no parece haber salida a su situación, pero lo primero que hace, antes que nada, es buscar a Dios en oración. Por la mañana, Señor, versículo 3 de nuestro Salmo,
escucha mi clamor por la mañana. Lo primero que quiero hacer en esta situación es presentarte mis ruegos y quedar a la espera de tu respuesta. Conocemos la historia y sabemos que el Señor responde pronto porque los que le rodean y los que le acusaban ya no están. Y aún cuando estaban, quien rodeaba realmente a David era el Señor, con su abrazo. Pero en el Salmo 5, David aún se encuentra en el tiempo de espera, en la cueva, con los hombres de Saúl rondando alrededor. Es de noche y la angustia y el desánimo son una realidad. Lo que David ve con sus ojos es lo que le rodea, pero lo que David recuerda en la promesa del versículo 12 es que quien verdaderamente le rodea es Dios. Porque tú, oh Señor, bendices a los justos. ¿Cuál escudo los rodearás con tu buena voluntad? Por eso dentro de la angustia y del desánimo puede levantar la cabeza y cantar, como Pablo en la cárcel, convirtiendo ese desánimo en alabanza, porque sabe quién es Dios y quién es el que le está rodeando y qué capacidad tiene sobre su vida. Sabe cuál es su carácter, sabe cuál es su experiencia anterior, sabe lo que le ha prometido que va a pasar, va a ser rey. Y Dios no le ha abandonado. Y vamos a terminar. Cuando uno de nosotros pasa por situaciones que nos reducen el ánimo, que también como iglesia pueden llegar esos momentos, espero que este salmo sea un salmo de ánimo, de estímulo, de aliento, que conecte con nosotros, que te traiga ese consuelo al escuchar al Señor decirte: hijo, hija, iglesia, conozco tus peticiones, conozco cómo te sientes, pero quiero que sepas que aún en la espera yo te rodeo y yo soy tu escudo. Y que esa realidad de cómo Dios nos trata y se dirige a nosotros nos lleve a la alabanza, a la adoración, y que te ayude a tomar decisiones como las que tomó David, incluso en el tiempo de la espera. Quizás no estás desanimada o desanimado ahora, pero esos momentos llegarán. Así que hasta que no lleguen, tu labor ahora es tocarle la puerta a alguien que sí está desanimado, descolgar el teléfono para llamar a alguien que entre nosotros sí que se siente así, aunque no sea el más afín a ti en la comunidad. Pero es tu hermana, es tu hermano, es parte de tu familia de la fe. Y ayudarle a recordar, ayudarle a mantener su fidelidad en Dios, a ahondar y buscar consuelo en su palabra, y que se sienta acompañado en ese proceso de su vida en el que está. Como decía Pablo, escribiendo a los tesalonicenses: consolaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude en nuestros tiempos de desaliento. Amén.